El cielo ardía en tonos rojizos mientras las sirenas de alarma resonaban por toda la ciudad. Habían pasado 3 años desde que comenzó el conflicto, 3 años de resistencia fragmentada y pérdidas incalculables. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Mi nombre es Elena, y fui testigo del día en que todo cambió. Dicen que 5 horas bastaron. Le cuento la cámara que sostengo frente a mí. 5 horas para terminar una guerra que llevaba años consumiéndonos. Suena imposible, ¿verdad? Yo tampoco lo creí cuando ocurrió. La historia que estoy a punto de contarles no apareció en los libros de historia oficiales. Los gobiernos prefirieron enterrarla bajo capas de burocracia y secretismo. Pero aquellos de nosotros que estuvimos allí, que vimos lo que realmente sucedió en esas 5 horas cruciales, tenemos la responsabilidad de compartir la verdad. Todo comenzó en una mañana aparentemente normal de octubre. El cielo estaba despejado, algo inusual después de semanas de tormentas artificiales creadas por los sistemas de defensa. Mi hermano Carlos y yo nos dirigíamos al refugio subterráneo para el cambio de turno habitual. Él era técnico de comunicaciones y yo coordinaba los suministros médicos. Pequeñas piezas en el gran tablero de la resistencia humana. ¿Has oído los rumores?, me preguntó Carlos mientras descendíamos por las escaleras de emergencia. Su voz sonaba diferente, con un tono de esperanza que había desaparecido meses atrás. ¿Qué rumores?, respondí distraída, revisando mi inventario de medicamentos en la tableta digital. Dicen que el Consejo Global ha llegado a un acuerdo. Todas las naciones, Elena, todas. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, la humanidad actuará como una sola fuerza. Me detuve en seco. Los intentos anteriores de unificación habían fracasado estrepitosamente. Las viejas rivalidades, los intereses económicos y las diferencias ideológicas siempre terminaban saboteando cualquier esfuerzo conjunto. ¿Por qué sería diferente esta vez? Al entrar en el centro de mando del refugio, supe inmediatamente que algo extraordinario estaba ocurriendo. La energía en el ambiente era palpable. El general Rodríguez, normalmente estoico y reservado, sonreía mientras hablaba con sus oficiales. Las pantallas mostraban algo que no habíamos visto nunca, un mapa mundial sin fronteras destacadas, solo puntos de luz que representaban centros de mando unificados. En la parte superior de la pantalla principal, un contador regresivo. 5 horas. Atención a todo el personal. La voz del general resonó por los altavoces. En exactamente 5 horas, la humanidad lanzará un contraataque coordinado a escala global. Cada hombre, mujer y máquina disponible participará en esta operación. El protocolo Unidad ha sido activado. Un murmullo recorrió la sala. El protocolo Unidad era casi mitológico, un plan teórico desarrollado años antes del conflicto pero considerado imposible de implementar. Requería algo que parecía inalcanzable: la completa cooperación de todas las naciones, la integración de todos los sistemas de defensa y el compromiso total de recursos. ¿Cómo han conseguido la cooperación de todos?, le pregunté a Carlos mientras nos dirigíamos a nuestros puestos. Después de todo lo que ha pasado, de todas las traiciones, mi hermano me mostró su tableta. En ella, imágenes en tiempo real de ciudades destruidas de todos los continentes. Moscú, Nueva York, Beijing, Río de Janeiro, El Cairo, Sydney. Todas mostraban el mismo símbolo proyectado en los cielos, un círculo azul brillante con una única estrella en su centro. Ya no se trata de países, Elena, me dijo con una voz que mezclaba miedo y emoción. Se trata de supervivencia. O nos unimos, o desaparecemos. En ese momento, el contador marcaba 4 horas 45 minutos y 22 segundos. Menos de 5 horas para que ocurriera algo que cambiaría el curso de la guerra y de la historia humana para siempre. Lo que nadie sabía entonces era que el verdadero plan iba mucho más allá de un simple ataque coordinado. El protocolo Unidad ocultaba un secreto, una estrategia tan audaz que incluso los más altos mandos militares la desconocían. Un secreto que solo un pequeño grupo de científicos y líderes mundiales compartía, y yo, sin saberlo, estaba a punto de convertirme en una pieza fundamental de ese plan. En mi inventario médico había algo que no era simplemente medicina, algo que llevaría la definición de unidad a un nivel completamente nuevo. El contador seguía su marcha inexorable, 4 horas 30 minutos y 15 segundos. El tiempo corría, y con cada segundo que pasaba, nos acercábamos más al momento que determinaría si la humanidad sobreviviría o se extinguiría para siempre. Lo que sucedió en esas 5 horas cambió todo. Absolutamente todo. El general Rodríguez nos convocó a un pequeño grupo a su oficina privada. Éramos 7 personas,
2 médicos, un ingeniero de comunicaciones, 2 oficiales de alto rango, Carlos y yo. Ninguno de nosotros entendía por qué habíamos sido seleccionados. Lo que voy a compartir con ustedes está clasificado al más alto nivel. Comenzó el general, cerrando la puerta con un sistema de seguridad biométrico. Si esta información se filtra, podría comprometer toda la operación. Proyectó sobre la mesa un holograma tridimensional. Era un dispositivo que nunca había visto antes, con una estructura cristalina en su núcleo que emitía pulsos de luz en patrones complejos. Esto, dijo señalando el holograma, es el Nexo. Lo desarrollaron conjuntamente científicos de 17 países durante los últimos 2 años, trabajando en secreto absoluto. Carlos se inclinó para examinar el holograma con ojos entrecerrados. ¿Es algún tipo de arma?, preguntó. El general negó con la cabeza. Es algo mucho más poderoso. Es un sincronizador neural masivo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había oído rumores sobre tecnologías de sincronización neural, experimentos prohibidos que buscaban conectar mentes humanas. Todos habían sido descartados como poco éticos y extremadamente peligrosos. El Nexo no conecta solo 2 o 3 mentes, continuó el general. Está diseñado para sincronizar temporalmente la conciencia colectiva de miles de millones de personas. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Las implicaciones eran abrumadoras. Es imposible, murmuró uno de los médicos. El cerebro humano rechazaría tal intrusión. La sobrecarga sensorial sería fatal en circunstancias normales, completó el general. Por eso necesitamos los compuestos especiales que la doctora Elena ha estado resguardando sin saberlo. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Abrí mi inventario digital y revisé los códigos de los medicamentos recibidos la semana anterior. Uno de ellos, etiquetado como estabilizador inmunológico X42, había llegado con protocolos de seguridad inusualmente estrictos. El X42 no es un estabilizador inmunológico, explicó el general. Es un neuroinhibidor selectivo que protegerá el cerebro durante la sincronización. El contador en mi reloj de pulsera marcaba 4 horas 12 minutos y 37 segundos. ¿Cómo distribuiremos un medicamento a toda la población mundial en menos de 4 horas? Preguntó Carlos, vocalizando la pregunta que todos teníamos. El general sonrió levemente. No necesitamos distribuirlo. Ya está en todos lados. Nos explicó que durante los últimos 6 meses, el compuesto había sido añadido gradualmente al suministro de agua potable global, a los alimentos procesados y a los medicamentos comunes. Inactivo e indetectable. Esperaba la señal electromagnética específica que solo el Nexo podía emitir para activarse. Medicaron a toda la humanidad sin consentimiento. Protesté, sintiendo una mezcla de horror y asombro. Era la única forma, respondió el general con voz cansada. Necesitábamos unidad absoluta, sincronización perfecta, un solo plan ejecutado por billones de mentes trabajando como una. Carlos, siempre práctico, interrumpió. ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? El general nos señaló a cada uno. Ustedes 7 son los núcleos de respaldo. Si el nexo principal falla, sus mentes servirán como anclaje para la red neural colectiva. Nos explicó que habíamos sido seleccionados por la singular configuración de nuestros cerebros, detectada a través de los escáneres rutinarios a los que se sometía todo el personal militar. Teníamos patrones neuronales excepcionalmente estables que podían resistir la sobrecarga de la sincronización masiva. Mientras asimilábamos esta información, las alarmas comenzaron a sonar. Las luces de emergencia tiñeron la habitación de rojo. «Ataque inminente», anunció una voz computarizada. Todos los niveles, protocolo de contención activado. El contador marcaba 3 horas 58 minutos y 2 segundos. No es coincidencia, dijo el general, levantándose apresuradamente. De alguna manera saben lo que planeamos. Tenemos que iniciar el protocolo unidad ahora o nunca tendremos otra oportunidad. Nos condujeron rápidamente a través de pasillos que nunca había visto, descendiendo más profundamente bajo tierra de lo que creía posible. Llegamos a una cámara circular con 7 cápsulas dispuestas alrededor de un pilar central cristalino, una versión física del nexo que habíamos visto en el holograma. Cada uno a una cápsula, ordenó el general mientras técnicos nos conectaban sensores en las sienes y muñecas. Carlos me miró desde la cápsula contigua. ¿Entiendes lo que está pasando? Realmente vamos a conectar a toda la humanidad en una sola conciencia. No tuve tiempo de responder. Un líquido frío comenzó a llenar mi cápsula mientras el contador en la pared marcaba 3, 45,
19. Lo último que vi antes de que el líquido cubriera mi rostro fue el cristal del nexo comenzando a pulsar con una luz azul intensa. Lo último que pensé fue que, por primera vez en la historia, la humanidad estaba a punto de pensar, sentir y actuar verdaderamente como uno solo, y entonces, todo cambió. La sensación fue indescriptible. Miles, millones, miles de millones de pensamientos fluyendo a través de mi conciencia como un río incontrolable. Voces en todos los idiomas imaginables, emociones de intensidad abrumadora, memorias que no me pertenecían. Durante los primeros segundos, o quizás fueron horas, el tiempo perdió todo significado. Creí que mi mente se desintegraría bajo el peso de la humanidad, pero entonces, como un instrumento afinándose en una orquesta descomunal, comenzó la sincronización. Los pensamientos caóticos se organizaron. Las emociones encontraron armonía, las memorias formaron un tapiz coherente de la experiencia humana. Podía sentir a Carlos, al general Rodríguez, a los otros núcleos, sus mentes como faros en el océano de conciencia colectiva. Estamos conectados, pensé, y supe que todos me escuchaban, no con sus oídos, sino directamente en sus mentes. El nexo funciona, respondió la voz mental del general. Ahora debemos expandir la sincronización a todos los centros de mando. Me concentré, sintiendo cómo nuestra red neural se extendía, alcanzando primero a los miles de personas en nuestro refugio, luego a otros centros de mando subterráneos, bases militares, hospitales de campaña, ciudades enteras. La humanidad despertando a una nueva forma de existencia, temporal pero absolutamente revolucionaria. A través de millones de ojos, vi los cielos oscurecidos por sus naves. A través de millones de oídos, escuché el zumbido amenazador de sus motores. A través de millones de mentes, sentí el miedo, pero también algo más, una determinación colectiva creciendo como una ola imparable. El contador global en mi conciencia compartida marcaba 3 horas 22 minutos y 47 segundos. Debemos coordinar la defensa primero, indicó una voz que reconocí como perteneciente a la comandante suprema Zhang, desde algún lugar en Asia. Todos los sistemas de defensa aérea, sincronizados ahora. Lo asombroso no fue la orden, sino la respuesta. Sin comunicaciones verbales, sin protocolos complejos, todos los operadores de sistemas de defensa del planeta ajustaron simultáneamente sus parámetros, compartiendo datos de rastreo, compensando puntos ciegos, creando una red defensiva perfecta. Lo que normalmente requería horas de coordinación entre fuerzas tradicionalmente rivales ocurrió en segundos. El primer ataque masivo comenzó exactamente a las 3:15. Miles de proyectiles energéticos descendieron sobre las principales ciudades del planeta. Preparados para interceptación sincronizada, pensó colectivamente la red de defensa humana. Los sistemas de intercepción se activaron en perfecta coordinación. Lo que antes era imposible, predecir con exactitud la trayectoria de sus armas no convencionales, ahora resultaba sencillo cuando millones de mentes procesaban simultáneamente los patrones. A través de los ojos de un operador en Buenos Aires, vi cómo el 97% de los proyectiles eran neutralizados antes de alcanzar la atmósfera inferior. El 3% restante fue interceptado por sistemas secundarios. Primera oleada neutralizada, confirmó la conciencia colectiva, pero todos sabíamos que esto era solo el comienzo. A través de nuestros satélites y sistemas de radar avanzados, detectamos su flota principal acercándose a la órbita terrestre. Científicos de todo el mundo analizaron instantáneamente los datos, compartiendo conclusiones que se propagaron por la red neural colectiva. No es un ataque convencional, advirtió la mente de una física cuántica desde Ginebra. Están preparando algo diferente. Los patrones energéticos indican una posible manipulación espacio-temporal. El contador marcaba 2 horas 45 minutos y 33 segundos cuando lo sentimos. Una vibración extraña en la realidad misma, como si el tejido del espacio-tiempo estuviera siendo tensado hasta su límite. En todo el planeta, los instrumentos científicos registraron anomalías que desafiaban las leyes conocidas de la física. Están intentando abrir un portal, comprendió simultáneamente toda la comunidad científica conectada. Un acceso directo desde su mundo al nuestro, lo suficientemente grande para traer algo. Las implicaciones eran aterradoras. Hasta ahora, sus fuerzas habían sido limitadas por las restricciones del viaje espacial convencional. Un portal directo significaría el fin de esa limitación. A través de la conciencia colectiva, todos los recursos científicos y militares del planeta se reorientaron instantáneamente hacia esta nueva amenaza. Ingenieros que nunca habían colaborado encontraron soluciones juntos.
Físicos teóricos cuyos trabajos habían permanecido asificados por décadas compartieron sus descubrimientos. Militares de naciones históricamente enfrentadas combinaron estrategias. El contador marcaba 2 horas 12 minutos y 9 segundos cuando detectamos el inicio de la formación de Portal. Una distorsión luminosa en el espacio sobre el Océano Pacífico, creciendo lentamente. Tenemos que detenerlo antes de que se estabilice. Fue el pensamiento unánime. El protocolo Unidad había previsto muchos escenarios, pero no este. Estábamos improvisando a escala planetaria, la mente colectiva humana trabajando a una velocidad inconcebible para encontrar una solución, y entonces, desde un pequeño laboratorio en Praga, surgió una idea. Un científico cuyo trabajo había sido ridiculizado durante años había teorizado sobre la posibilidad de invertir portales dimensionales utilizando los mismos principios que los generaban. Podríamos usar sus propias frecuencias contra ellos. Sugirió su mente en la colectividad. El plan se formó en segundos. Necesitaríamos redirigir toda la energía disponible del planeta hacia un conjunto de satélites estratégicamente posicionados. El riesgo era incalculable. Si fallábamos, dejaríamos a la Tierra sin defensas durante minutos cruciales. Carlos, desde su cápsula, proyectó un pensamiento hacia mí. Elena, algo no está bien con el nexo. Las lecturas de estabilidad están fluctuando. Antes de que pudiera responder, sentí una perturbación en la red neural colectiva. Como una onda expansiva, un dolor agudo recorrió las mentes conectadas. El nexo estaba sobrecargándose. Los núcleos de respaldo deben estabilizar la red, ordenó el general. Concentren toda su energía mental en mantener la conexión. El contador marcaba 1 hora 30 minutos. Teníamos 90 minutos para implementar un plan desesperado contra una amenaza incomprensible. Mientras luchábamos por mantener la frágil unión que hacía posible nuestra resistencia, el portal crecía, ahora visible a simple vista desde media tierra como un desgarro brillante en el cielo. A través de él, podíamos percibir vagamente siluetas moviéndose, preparándose para cruzar. Y en ese momento crítico, cuando la humanidad enfrentaba su hora más oscura, sentí algo extraordinario emergiendo de la conciencia colectiva. Algo que ninguno de nosotros había anticipado. Algo que cambiaría para siempre el curso de la guerra. El contador marcaba 1 hora exactos. La cuenta regresiva final había comenzado. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Una presencia extraña dentro de la conciencia colectiva. No era humana. Al principio fue apenas perceptible, como un susurro en una tormenta, pero rápidamente creció en intensidad. Alguien, o algo, se había infiltrado en nuestra red neural. Detección e intrusión en el nexo, alertó uno de los técnicos desde su estación física, su voz penetrando en nuestra conciencia compartida. La revelación golpeó a la humanidad conectada como una onda expansiva. Ellos también tenían tecnología de sincronización neural. No solo estaban abriendo un portal, habían detectado nuestro protocolo Unidad y estaban intentando sabotearlo desde dentro. Están usando el portal como distracción, comprendió el general, su pensamiento resonando en millones de mentes simultáneamente. Su verdadero objetivo es el nexo. A través de sensores en todo el globo, detectamos cambios sutiles en la atmósfera. Partículas microscópicas, invisibles a simple vista, descendían sobre ciudades, bases militares y, específicamente, sobre las instalaciones que albergaban los componentes del nexo. Nanobots invasores, diseñados para infiltrarse en sistemas humanos tanto tecnológicos como biológicos. El contador marcaba 55 minutos y 32 segundos cuando sentí un dolor punzante en mi cabeza. No era solo mío. Carlos, el general, todos los conectados lo experimentaban. Los nanobots estaban atacando directamente nuestros cerebros a través de los implantes de sincronización. Tenemos que aislar los núcleos principales, ordenó la comandante Sang, su pensamiento teñido de urgencia. Si pierden a los 7 núcleos de respaldo, toda la red colapsará. Mientras equipos médicos en todo el mundo trabajaban frenéticamente para neutralizar los nanobots invasores, una segunda revelación sacudió nuestra conciencia colectiva. La doctora Martínez, una neurocientífica de Barcelona conectada a la red, identificó patrones familiares en la intrusión. Esto no es una tecnología alienígena. Su pensamiento se expandió por la red. Son modificaciones de nuestros propios experimentos tempranos de sincronización neural. Alguien de la Tierra les dio nuestra tecnología, un traidor. La idea de que alguien hubiera colaborado con ellos provocó una oleada de furia, confusión y miedo en la conciencia colectiva. Millones de mentes escanearon simultáneamente registros, comunicaciones, patrones de comportamiento,
Buscando al culpable, el contador marcaba 48 minutos y 7 segundos cuando lo encontramos. No era una persona, era un grupo entero. La Hermandad del Nuevo Amanecer, una secta tecnológica que había predicado durante años que la salvación de la humanidad vendría de las estrellas. Habían establecido contacto mucho antes del inicio oficial de la guerra y habían estado filtrando tecnología terrestre durante décadas, y lo peor, sus miembros estaban infiltrados en posiciones clave en todo el mundo, incluyendo nuestro propio refugio. Elena. El pensamiento de Carlos llegó a mí como un susurro directo, separado del tumulto de la conciencia colectiva. Creo que el Dr. Vega es uno de ellos. Está haciendo algo con el nexo físico. Enfoqué mi percepción hacia la sala del nexo, donde nuestros cuerpos físicos permanecían en sus cápsulas. A través de las cámaras de seguridad, vi al Dr. Vega, uno de los médicos seleccionados como parte de nuestro grupo, manipulando el cristal central del nexo. Alerta de seguridad en la sala del nexo principal. Proyecté hacia la conciencia colectiva. El tiempo se convirtió en nuestro enemigo más implacable. El portal en el cielo había alcanzado un diámetro de 3 kilómetros y continuaba expandiéndose. Los nanobots invasores comprometían cada vez más sistemas. Y ahora, el sabotaje desde dentro amenazaba con destruir nuestra única ventaja. El contador marcaba 40 minutos y 15 segundos cuando ocurrió lo impensable. El Dr. Vega logró alterar la configuración del cristal antes de que el equipo de seguridad pudiera detenerlo. Sentí como la red neural comenzaba a fragmentarse, conexiones rompiéndose como hilos de una telaraña bajo demasiada tensión. «Estamos perdiendo la sincronización», advirtió el general. «Tenemos minutos antes de que el nexo colapse completamente». Fue entonces cuando Carlos proyectó una idea desesperada, nacida de su experiencia como técnico de comunicaciones. «Si no podemos mantener la red, podemos invertirla». Su plan era tan arriesgado como brillante. En lugar de luchar por mantener la sincronización debilitada, podríamos usar la propia inestabilidad del nexo para crear una retroalimentación masiva. Una sobrecarga controlada que revertiría el flujo de datos, enviando toda la energía psíquica acumulada de vuelta a través de la intrusión enemiga. «Es un ataque kamikaze neural», explicó. «Usaremos su propia conexión para enviar la conciencia colectiva humana directamente a su red. El plan requería un sacrificio terrible. Los 7 núcleos de respaldo, nosotros, tendríamos que permanecer conectados durante la sobrecarga, sirviendo como conductores para la energía psíquica. Nuestros cerebros soportarían una presión que ninguna mente humana había experimentado jamás. El contador marcaba 35 minutos cuando la votación global instantánea aprobó el plan de Carlos. Toda la humanidad conectada, billones de mentes funcionando como una, comprendió que no había alternativa. Mientras los técnicos reconfiguraban el nexo dañado para preparar la inversión, sentí algo extraordinario emergiendo de la conciencia colectiva. Un mensaje, no en palabras, sino en imágenes, emociones y conceptos puros. La humanidad unida había descubierto algo fundamental sobre nuestros atacantes, algo que habíamos pasado por alto durante años de conflicto. No eran invasores buscando conquistarnos. Eran refugiados desesperados huyendo de algo peor, algo que los perseguía a través del vacío interestelar. El portal no era solo una vía de invasión. Era una puerta de escape. Esta comprensión se propagó por la conciencia colectiva en segundos, transformando nuestra estrategia en tiempo real. Ya no se trataba solo de supervivencia humana. Estábamos presenciando una crisis cósmica mucho mayor. El contador marcaba 30 minutos cuando detectamos algo nuevo emergiendo del portal. No eran más naves de guerra. Era una singularidad de energía oscura, un vórtice de destrucción pura que devoraba todo a su paso. La verdadera amenaza había llegado. Tienen razón en huir, comprendió la conciencia colectiva. Esa cosa destruirá su mundo y el nuestro. En ese momento crucial, mientras el plan de inversión del Nexo se preparaba, una tercera presencia entró en nuestra conciencia compartida. No era humana ni pertenecía a nuestros atacantes. Era algo antiguo, vasto y absolutamente ajeno. «Saludos, mentes unidas», comunicó en conceptos puros que tradujimos imperfectamente. Su ascensión colectiva ha sido notada. El contador marcaba 25 minutos. La guerra de 5 horas había evolucionado en algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Y lo que sucedería en los próximos 25 minutos definiría no solo el destino de la humanidad, sino posiblemente el de múltiples civilizaciones en la galaxia. Carlos extendió su conciencia hacia la mía en la red fragmentada. «Elena, creo que podemos hacer algo más que sobrevivir».
Podemos cambiar las reglas del juego cósmico. La conciencia colectiva humana se enfrentaba ahora a una encrucijada con implicaciones que trascendían nuestra comprensión. Y en 25 minutos, el universo mismo cambiaría para siempre. El contador marcaba 20 minutos cuando la entidad antigua compartió su verdad con nuestra conciencia colectiva. No era una verdad expresada en palabras, sino en visiones compartidas que inundaron simultáneamente billones de mentes humanas. La singularidad de energía oscura emergiendo del portal no era un fenómeno natural. Era un guardián cósmico, una entidad creada por una civilización primordial para mantener el equilibrio galáctico. Cuando una especie alcanzaba la sincronización colectiva, como acabábamos de hacer nosotros, el guardián aparecía para someterla a una prueba. Las que fracasaban eran destruidas, consideradas demasiado peligrosas para el equilibrio cósmico. Innumerables civilizaciones han llegado a este punto, comunicó la presencia antigua. Pocas han superado la prueba. La hermandad del nuevo amanecer no eran realmente traidores. Habían sido guiados por la entidad antigua para prepararnos para este momento, aunque su comprensión había sido imperfecta. Ellos conocían el protocolo, pero no entendían su verdadero propósito, explicó la entidad. El Dr. Vega no estaba saboteando el nexo, estaba activando su potencial completo, un nivel que sus creadores no se atrevieron a implementar. A través de las cámaras de seguridad, vi cómo el cuerpo del Dr. Vega se desplomaba junto al cristal del nexo, su mente completamente integrada en la red. Un sacrificio voluntario para salvar a la humanidad. El contador marcaba 0. 15. 00. Carlos proyectó su pensamiento hacia la conciencia colectiva. La inversión puede funcionar, pero necesitaremos redirigir toda la energía hacia el portal y el guardián simultáneamente. La humanidad unida llegó a una comprensión instantánea. Nuestros supuestos enemigos, los que habíamos estado combatiendo durante 3 años, eran simplemente otra especie que había fracasado en su prueba. No estaban invadiendo, estaban intentando usar la Tierra como refugio temporal mientras encontraban una solución. Podemos hacerlo mejor. Fue el pensamiento unánime de la conciencia colectiva humana. Podemos enfrentar al guardián y proteger a ambas especies. El plan se formó en segundos. En lugar de atacar a nuestros antiguos enemigos o al guardián, utilizaríamos el nexo invertido para crear algo nunca antes intentado. Un puente de conciencia triple. Humanos, invasores y guardián, todos conectados en una red unificada de entendimiento mutuo. Es imposible, advirtió la entidad antigua. Ninguna especie ha intentado la cooperación en lugar del conflicto. Esa es exactamente nuestra ventaja, respondió el general, su pensamiento respaldado por billones de mentes. El contador marcaba 10 minutos cuando comenzamos la secuencia de inversión. Los 7 núcleos de respaldo, nosotros, canalizamos toda la energía psíquica acumulada de la humanidad. El dolor era indescriptible, cada neurona en nuestros cerebros amenazando con colapsar bajo la presión. A través de la conciencia compartida, sentía a Carlos luchando a mi lado, su mente protegiéndome instintivamente mientras dirigía los flujos de energía psíquica. Juntos, Elena proyectó hacia mí. Hasta el final, equipos en todo el mundo redirigieron toda la energía disponible hacia el nexo. Ciudades enteras quedaron sin electricidad. Plantas nucleares, granjas solares, instalaciones geotérmicas, todas enviando su potencia hacia un único propósito. El contador marcaba 0. 05. 00. La inversión comenzó. Una onda expansiva de conciencia humana unificada se extendió hacia el portal, hacia el guardián, hacia las mentes de nuestros antiguos enemigos. No con agresión, sino con un mensaje simple y poderoso: entendimiento, cooperación, posibilidad. Por un momento terrible, no ocurrió nada. El guardián continuó expandiéndose, devorando todo a su paso. Nuestros antiguos enemigos, atrapados entre 2 fuegos, continuaron su ataque desesperado. El contador marcaba 3 minutos. No está funcionando, proyectó alguien en la red. Fue entonces cuando sentí a Carlos tomar una decisión. Sin palabras, supe lo que planeaba hacer. No, grité tanto en mi mente como con mi voz física dentro de la cápsula. Es la única forma, respondió. Necesitamos un conductor directo, alguien que se entregue completamente. Antes de que pudiera detenerlo, Carlos desconectó los limitadores de su cápsula. Su mente se convirtió en un conducto puro para toda la energía del nexo, canalizando la conciencia colectiva humana sin protección alguna. El contador marcaba 2 minutos y 30 segundos cuando ocurrió el milagro. El guardián se detuvo. Una vibración extraña recorrió el portal, y a través de la conciencia compartida, sentimos algo imposible. La mente del guardián,
vasta e incomprensible, comenzando a resonar con la nuestra. No con sumisión, sino con curiosidad. Las mentes de nuestros antiguos enemigos se unieron a la sincronización, formando un tríptico de conciencia nunca antes logrado en la historia galáctica. El contador marcaba 0, 0, 1, 0, 0. A través de esta conexión triple, el entendimiento fluyó como un río imparable. El guardián había sido programado para destruir civilizaciones que alcanzaban la sincronización colectiva porque históricamente todas se habían vuelto conquistadoras. La humanidad era la primera en usar este poder para proteger en lugar de atacar, para unificar en lugar de subyugar. Los proyectiles en el cielo se detuvieron en pleno vuelo. Las naves enemigas apagaron sus sistemas de armas. El portal comenzó a estabilizarse, su energía destructiva transformándose en un conducto benigno. El contador marcaba 30 segundos. Carlos, proyecté con toda la fuerza de mi mente. Ya puedes desconectarte. Lo logramos. No hubo respuesta. Su mente seguía siendo el conducto principal, pero su conciencia individual se había disuelto casi por completo en el esfuerzo. El contador marcaba 0, 0, 0, 10. La entidad antigua comunicó directamente a la conciencia colectiva. La prueba ha sido superada de una forma sin precedentes. El guardián reconoce a la humanidad como la primera especie en alcanzar la sincronización altruista. El equilibrio cósmico ha sido recalibrado. El contador llegó a 0, 0, 0. 00. En exactamente 5 horas, la guerra había terminado. No con una victoria tradicional, sino con algo mucho más profundo, una transformación fundamental de las reglas del juego cósmico. Mientras los sistemas comenzaban a apagarse y la conciencia colectiva se disolvía gradualmente, regresando a miles de millones de mentes individuales, sentí una última conexión con Carlos. No eran palabras, sino una sensación pura, satisfacción, orgullo, amor. Cuando finalmente abrí mis ojos físicos, emergiendo de la cápsula de Nexo, el mundo había cambiado para siempre. En el cielo, donde antes solo veíamos amenaza, ahora brillaba un portal estable. No una puerta de invasión, sino un puente entre civilizaciones. El general Rodríguez me ayudó a salir, su rostro mostrando una mezcla de asombro y agotamiento. 5 horas, murmuró, mirando su reloj. Exactamente 5 horas, miré hacia la cápsula de Carlos. Estaba vacía. ¿Dónde está?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. El general señaló hacia el cielo, hacia el portal resplandeciente. Se ha convertido en algo más, explicó. Los técnicos dicen que su conciencia se ha integrado. Es parte del nuevo equilibrio. Mientras contemplaba el cielo transformado, sentí una presencia familiar rozando mi mente. No era la conexión total del nexo, sino algo más sutil. Un susurro, un eco, una promesa. Esto no es un final, Elena, parecía decir la voz de Carlos, aunque no con palabras. Es apenas el principio. Y así, cuando los humanos finalmente se unieron a la guerra, la ganaron en solo 5 horas. Pero lo que ganamos no fue una victoria militar tradicional. Fue algo infinitamente más valioso, un lugar completamente nuevo en el orden cósmico y la primera página de un capítulo totalmente nuevo en la historia de la humanidad. Un capítulo que estoy aquí para contarles, aunque apenas estoy comenzando a comprender su verdadero significado. Han pasado 6 meses desde aquel día que cambió el destino de la humanidad. 6 meses de transformaciones tan profundas que a veces me cuesta recordar cómo era el mundo antes. Hoy grabo este testimonio desde el Observatorio Internacional del Portal, la impresionante estructura construida específicamente para estudiar y monitorear nuestro nuevo puente cósmico. A mi alrededor, científicos de todas las naciones trabajan en perfecta armonía con ingenieros de la especie que una vez consideramos enemiga. Les llamamos los viajeros ahora, un nombre que ellos mismos eligieron para su nueva identidad. El general Rodríguez se retiró hace 3 meses. Lo vi sonreír por primera vez el día de su ceremonia de despedida. Nunca pensé que viviría para ver un mundo en paz, me dijo mientras contemplábamos juntos el portal brillando en el cielo nocturno. Pero más importante aún, nunca imaginé que viviría para ver a la humanidad verdaderamente unida. Aunque el nexo ya no nos conecta permanentemente como aquel día, su legado perdura. Los científicos lograron desarrollar una versión reducida que permite sincronizaciones temporales para proyectos específicos. La reconstrucción global después de 3 años de guerra avanzó con una velocidad sin precedentes gracias a estas sesiones de unidad. Como las llamamos ahora, los sobrevivientes de la Hermandad del Nuevo Amanecer fueron reintegrados a la sociedad. Entendimos que, a pesar de sus métodos cuestionables, habían sido instrumentales en nuestra supervivencia. La doctora,
Martínez, aquella neurocientífica de Barcelona que detectó la intrusión enemiga, trabaja ahora con ellos para entender mejor los mensajes que recibieron de la entidad antigua, y luego está lo más extraordinario: los visitantes. Cada semana, delegaciones de otras civilizaciones atraviesan el portal para establecer contacto. Resulta que no estamos solos en haber pasado la prueba del guardián. Otras especies lo lograron antes, aunque cada una a su manera. Juntos, estamos formando una comunidad galáctica basada no en conquista, sino en cooperación y entendimiento mutuo. El fenómeno Carlos, como lo llaman los científicos, sigue siendo un misterio que estudiamos intensamente. Su conciencia no desapareció, se transformó. Ocasionalmente, aquellos de nosotros que estuvimos en las cápsulas aquel día sentimos su presencia. A veces son solo impresiones fugaces, otras son mensajes claros transmitidos directamente a nuestras mentes. Hace un mes, durante un sueño particularmente vívido, Carlos me mostró visiones de otros mundos, otras posibilidades. El universo es mucho más vasto y extraño de lo que jamás imaginamos, me dijo sin palabras. Y apenas estamos empezando a entender nuestro lugar en él. Los niños nacidos después de aquel día muestran capacidades telepáticas rudimentarias. Pueden sentir las emociones de otros, compartir pensamientos básicos sin hablar. Los médicos dicen que es un efecto residual de la energía del nexo que impregnó el planeta durante aquellas 5 horas cruciales. La próxima generación vivirá en un mundo fundamentalmente distinto a que conocimos. A veces pienso en lo cerca que estuvimos de la extinción. Si hubiéramos respondido con más violencia, si hubiéramos rechazado la cooperación, si Carlos no hubiera tenido el valor de sacrificarse, 1.000.000 de pequeñas decisiones nos llevaron a este nuevo amanecer en lugar de a nuestro caso como especie. El reloj en mi escritorio marca las 15 horas. Es la hora. Cada día, a esta hora exacta, el portal emite un pulso de energía que los científicos describen como una sincronización galáctica. Durante unos breves segundos, todos los que estuvimos conectados aquel día sentimos un eco de la conciencia colectiva. Cierro los ojos mientras la onda familiar recorre mi mente. Y ahí está él, tan claramente como si estuviera a mi lado. El guardián ha despertado a otros. Me comunica Carlos. Más pruebas están en camino para otras especies. Nuestro trabajo apenas comienza. Abro los ojos cuando la sensación se desvanece. Frente a mí, la grabación sigue corriendo. Este testimonio es importante. El mundo necesita recordar no solo lo que sucedió aquel día, sino lo que aprendimos. Que nuestra mayor fortaleza nunca estuvo en nuestras armas o tecnología, sino en nuestra capacidad para unirnos, para superar nuestras diferencias, para elegir la comprensión sobre el conflicto. Mañana, la primera nave humana atravesará voluntariamente Portal. Seré parte de esa tripulación. Vamos como embajadores, como estudiantes, como exploradores. Carlos estará con nosotros, de alguna forma que aún no comprendo completamente. Antes de apagar la cámara, tengo un mensaje final para quienes vean esta grabación en el futuro. Nunca olviden aquellas 5 horas que lo cambiaron todo. Nunca olviden que cuando los humanos finalmente se unieron, ganaron mucho más que una guerra. Ganaron un futuro. Apago la cámara y me dirijo hacia la ventana. El portal brilla en el horizonte, una puerta hacia las estrellas que ya no nos parecen tan distantes ni tan frías. El universo espera. Y por primera vez en nuestra historia, estamos listos para encontrarnos con él no como conquistadores, sino como parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Este no es el final de nuestra historia. Es apenas el primer capítulo.